irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas com muita hermanas, alegria que hoje es con começamos a mucha série alegría que comenzamos Achadas de as nuevo tuas esta palavras, serie. Fueron logo halladas tus as comi. palabras y yo las comí. ¿Por qué nosotros escogimos este tema y este encargo? Este tema y este encargo fueron dados por Dios, porque podemos ver que en estos tiempos finales que vivimos, el hombre está sin dirección, con miedo, angustia, inseguridad. Pero hay un pueblo en esta tierra que es diferente. Este pueblo es diferente porque el pueblo de Dios, y este pueblo tiene la palabra de Dios. Y necesitamos ver la importancia de ver la palabra de Dios en los días de hoy. Si miramos hacia el pasado, podemos ver que fue con la palabra de Dios que los hombres de Dios vencieron. Ellos ganaron vida, fe y fuerza delante de las dificultades, de los desafíos. Y ellos cumplieron la misión que Dios les había dado. Ellos vencieron al enemigo de Dios, vencieron al diablo. Hoy necesitamos mucho de la palabra de Dios y tenemos el encargo de ayudar a los hijos de Dios a tomar la palabra de Dios de una forma viva, no de una manera doctrinaria como letra, sino de una manera viva para que esta palabra se convierta en el pan de cada día. Esto es nuestro alimento, la luz para nuestro camino, la dirección para nuestras vidas. Y que sea un jarro de agua para lavarnos de nuestras impurezas, porque el Señor lava a su iglesia por medio de la palabra, quitando toda vejez, manchas, arrugas. Y la palabra de Dios nos muestra que su palabra es un arma contra Satanás. Si nosotros tenemos la palabra a nuestra disposición, vamos a hacer con que esta palabra sea una parte constituida en nuestras vidas, que vivamos esa palabra. Vamos a comenzar mencionando el versículo Jeremías capítulo 15, versículo 16. Este versículo nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Qué versículo maravilloso! En la versión King James actualizada, nosotros tenemos lo siguiente: cuando tu palabra fue encontrada, yo comí cada frase y las digerí en mi interior. Ellas me nutren día tras día, son mi satisfacción y júbilo. Por cuanto tu nombre fue invocado sobre mí, esto es, pertenezco a ti. Amados hermanos, amadas hermanas, podemos ver aquí la dulzura que hay en estos versículos. Cuando dice fueron halladas tus palabras, o según la versión King James actualizada, cuando tu palabra fue encontrada, nosotros vemos aquí que había una búsqueda. Había esta búsqueda porque había un anhelo, un deseo por la palabra. Y alabado sea el Señor. En esta búsqueda encontraron.
fueron halladas tus palabras cuando tu palabra fue encontrada. Y esto es el cumplimiento de que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, nosotros vemos una búsqueda. ¿Por qué hay una búsqueda? Porque aquí hay alguien que conoce el valor de la palabra de Dios. Y es claro que no es esa búsqueda como letra. Porque como letra basta solamente abrir la Biblia y leer algunos versículos. Pero estamos hablando de un encuentro con la palabra viva, con el Señor que está en la palabra. Y cuando encontró, ¿cuál fue la actitud? Y yo comí cada frase y las digerí en mi interior. Aquí podemos ver la importancia de la palabra no permaneciendo allí en un cajón, sino encontrada. Necesitamos comer. Comer significa hacer con que esa palabra penetre en nosotros. La palabra de Dios es nuestro alimento. Debemos comerla. Y cuando la comemos, hay un disfrute. Mire aquí. En Salmos 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto quiere decir que nosotros podemos disfrutar del sabor de la palabra. ¿Está viendo esto? El sabor de la palabra. Dulce. Esto quiere decir que no permaneció en la letra, consiguió entrar en el espíritu, en la realidad de la palabra. ¿Por qué? Porque comió, masticó. No tomó la palabra de una manera liviana, de una manera cualquiera. Él meditó en la palabra. Oró la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí en Jeremías nos dice: fueron gozo y alegría para mi corazón. De acuerdo con la King James actualizada, dice: ellas me nutren día tras día, son mi satisfacción y mi júbilo, y mi gran júbilo. ¿Cómo es esto tan maravilloso? El mismo Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos nuevamente ver que la palabra de Dios es nuestro alimento. Si yo soy alguien que vive solamente por el pan físico, yo no estoy viviendo en la realidad, porque este versículo nos dice: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Usted cree que viviendo en esta tierra solamente alimentando del pan físico, esto es vida? No, no lo es. La vida plena, llena de satisfacción, nosotros la tenemos cuando comemos toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es aquella que nos alimenta y nos da fuerza. Entonces, aquí dice:
fueron por gozo y alegría de mi corazón. Estas palabras me nutren día tras día, son mi satisfacción y gran júbilo. Amado hermano, amada hermana, ¿usted cree en esto? Yo creo. Lo que yo necesito hacer es comer todos los días. Usted tiene la oportunidad de disfrutar de la palabra de Dios de esta forma. Usted sabe, cuando yo era pequeño, mi padre me enseñó a comer granadas. Cuando usted va a comer la granada, usted va a sacar todas las semillas revestidas. Entonces usted va a masticar. Mastique bastante la semilla y usted va a descubrir allí un sabor maravilloso. Y yo comencé a masticar la semilla de la granada. Queridos hermanos y hermanas, realmente es algo extraordinario, un sabor maravilloso. Yo aprendí desde allí a comer granada, masticando bien la semilla. Conseguí disfrutar de un sabor que, si yo simplemente chupara solamente esas semillas, no hubiese experimentado. Vamos a masticar la palabra de Dios. Si el Señor permite, continuaremos el día de mañana.